Gazelle. Una madre allá. Un estudio de las enseñanzas históricas sobre la Madre Celestial por David Ede Paulsen y Martín Pulido. ¿Hay en los cielos padres solos? Clara la verdad está. La verdad eterna muestra. Madre hay también allá. Escritas en 1845 por la hermana Eliza R. Snow, quien más tarde serviría como presidenta general de la Sociedad de Socorro desde el 18 de diciembre de 1867 hasta el 5 de diciembre de 1887. Estas líneas de nuestro amado himno «Oh, mi Padre» son quizás la referencia más conocida en la literatura de los santos de los últimos días a una Madre Celestial. Escritas y publicadas a los pocos meses de la muerte de José Smith, estas y otras líneas brindan evidencia considerable de que el profeta enseñó acerca de una Madre Celestial, incluso si lo hizo solo de manera implícita o de forma restrictiva a determinadas audiencias limitadas. Desde la década de 1840, esta preciada doctrina ha sido una parte importante, aunque relativamente oscura, de la comprensión de los santos de los últimos días sobre los orígenes premortales y la naturaleza divina de la humanidad. Esta doctrina bien podría estar entre las que anticipó José Smith, en las que Dios algún día revelará muchas cosas grandes e importantes. Artículo de Fe 9. Aún así, creemos que es apropiado examinar cuidadosamente todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho sobre la Madre Celestial durante los últimos 185 años, a fin de promover la claridad en los debates académicos, en particular, y evitar posibles confusiones, malentendidos o contenciones en general. Declaraciones de los presidentes de la Iglesia. En 1909, la primera presidencia de la Iglesia escribió: Todos los hombres y mujeres son a semejanza del Padre y la Madre universales, y son literalmente hijos e hijas de la Deidad. En 1995, la Iglesia reafirmó oficialmente la doctrina de una Madre Celestial en la familia, una proclamación para el mundo. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. 4 años antes, el presidente Gordon B. Hinckley, consejero de la primera presidencia, del 10 de noviembre de 1985 al 3 de marzo de 1995, abordó extensamente el tema de una madre en los cielos durante la reunión general de la Sociedad de Socorro de 1991. Enseñó: La lógica y la razón ciertamente sugieren que si tenemos un Padre Celestial, tenemos una Madre en los cielos. Esa doctrina me parece bien. El hecho de que no oremos a nuestra Madre Celestial de ninguna manera la menosprecia ni la denigra. Ninguno de nosotros puede aumentar ni disminuir la gloria de aquella de quien no tenemos conocimiento revelado. El presidente Hinckley explicó en el mismo discurso que, debido a las instrucciones y al ejemplo del Salvador, uno no debe orar a la Madre Celestial. En el Sermón del Monte, Jesús instruyó: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él mismo siempre oraba al Padre. Mandó a su pueblo que orara al Padre siempre en mi nombre, y concluyó: Lo que me habéis visto hacer, eso también haréis. Declaraciones de algunos que reclaman o aconsejan el silencio. Debido a que los santos se les ha instruido que oren al Padre y, como señaló el presidente Hinckley, no se ha revelado nada con autoridad acerca de la Madre Celestial. Algunos santos de los últimos días han pensado que la Iglesia desaconseja cualquier mención de ella. Algunas personas dentro de la cultura de la Iglesia de Jesucristo consideran que hablar de nuestra Madre Celestial es inapropiado. Creen que respetar su santidad requiere silencio, como si hablar de ella fuera correr el riesgo de ofender a Dios. Por ejemplo, Hoyt W. Brewster Jr. afirma: El santo nombre de la deidad es blasfemado cuando se usa junto con un lenguaje vulgar y se emplea incorrectamente en expresiones cotidianas. Es de extrañar que nuestro Padre Celestial haya sido tan protector de la identidad de nuestra Madre Celestial. De manera similar, en la Conferencia de Mujeres de 1991, copatrocinada por BYU y la Sociedad de Socorro,
La erudita santo de los últimos días, Catherine Ashe Shears, recordó una clase de la primaria en la que alguien le preguntó a la maestra: si tenemos una Madre Celestial, ¿cómo es que nunca oímos hablar de ella? La maestra respondió que Dios estaba protegiendo su nombre de la clase de calumnias que los seres humanos dirigen hacia los nombres del Padre y del Hijo. De la misma manera, en las memorias de Amy Irving de 2008, Trish Paz, un visitante ficticio en la jornada de puertas abiertas del templo de Monticello, Utah, pregunta a un guía sobre el aspecto femenino de lo divino y este le dice que la Madre Celestial era tan especial que Dios había dicho que nunca, jamás, debíamos hablar de ella, que Él la sostenía en un pedestal donde nunca se le debía ver ni hablar con ella, por temor a que su pureza fuera mancillada. Relatos como estos han dado lugar a la percepción entre la comunidad de los santos de los últimos días de que la Madre Celestial merece o requiere una censura sagrada. De hecho, una encuesta informal realizada en Internet reveló que la mayoría de los miembros de santos de los últimos días creen que hablar de la Madre Celestial está prohibido o es inapropiado. Esta percepción cultural quizás ha exacerbado las afirmaciones académicas de que la Madre Celestial siempre ha estado y continúa estando rodeada de un silencio sagrado. Por ejemplo, en su tesis doctoral sobre la Madre Celestial y la literatura de mujeres santos de los últimos días, el profesor Grant Tucker Smith hace la suposición general de que durante los 150 años entre las vidas de Eliza R. Snow y Terry Tempest Williams, la Madre Celestial fue, a todos los efectos, ignorada, silenciada y olvidada por el liderazgo masculino de la Iglesia. Si bien estos eruditos y escritores admiten que los santos de los últimos días no guardan un silencio total sobre la Madre Celestial, lamentan que los santos de los últimos días generalmente solo reconocen su existencia sin ahondar más en su carácter o roles, o la retratan simplemente como una ama de casa silenciosa, de tipo victoriano, valorada solo por su capacidad de reproducirse. Por ejemplo, la profesora Barbara J. Mahaffey afirma que desde el comienzo de la Iglesia restaurada se señalaba a la Madre Celestial solo cuando la comunidad deseaba glorificar la maternidad. Panorama de la investigación sobre las declaraciones de los líderes de la Iglesia. Estas afirmaciones y expresiones nos han persuadido a investigar lo que los líderes de la Iglesia y otras personas en los lugares aprobados por la Iglesia han enseñado realmente acerca de la Madre Celestial. Nuestra investigación nos ha llevado a la conclusión de que tales afirmaciones, que la Iglesia ordena el silencio o que solo da descripciones simplistas de la Madre Celestial, son en su mayoría falsas. En este artículo compartiremos relatos históricos importantes que ponen en duda seriamente las afirmaciones específicas de que, en primer lugar, un silencio sagrado siempre ha rodeado a esta preciada doctrina, y que, en segundo lugar, los papeles asignados a la Madre Celestial han sido marginados o trivializados. Con respecto a la segunda afirmación, compartiremos descripciones históricas de la Madre Celestial, como procreadora y madre, como persona divina, como co-creadora de mundos, como coformuladora del plan de salvación con el Padre, y como una madre atenta y amorosa involucrada en nuestra aprobación mortal. Finalmente, esbozaremos descripciones de su papel en el escatón. En este artículo solo daremos cuenta de representaciones históricas de los papeles de la Madre Celestial. No es nuestro ámbito evaluar este material. Como descargo de responsabilidad adicional, observamos que ha habido muchos más discursos y reflexión sobre nuestra Madre Celestial de lo que podemos incluir en este artículo. Hemos recopilado más de 600 fuentes de todo tipo que hacen referencia a una Madre Celestial en el discurso doctrinal y académico desde 1844. Aunque esta investigación ha sido extensa, está lejos de ser exhaustiva, y esperamos que más investigaciones revelen más información. Hasta ahora hemos reunido una esclarecedora colección de pensamientos acerca de la Madre Celestial, sus funciones, su importancia y su carácter, tal como nos lo han dado los profetas, apóstoles, autoridades de la Iglesia y otros líderes desde la restauración del Evangelio. Y aunque no tenemos una revelación autorizada sobre las funciones y la naturaleza específicas de la Madre Celestial, los líderes de la Iglesia han extrapolado mucho acerca de ella a partir de nuestra comprensión del plan de salvación, la naturaleza de la divinidad y las cualidades de la maternidad. Esposa y Madre Celestial.
Tal vez la función más aceptada y más fácil de entender de la Madre Celestial sea su función de procreadora y madre. Los líderes de la Iglesia han afirmado este punto con frecuencia. La primera presidencia, bajo la dirección del presidente Joseph F. Smith, presidente de la Iglesia del 17 de octubre de 1901 al 19 de noviembre de 1918, publicó una declaración titulada El Padre y el Hijo, en la que afirman que nuestros padres celestiales pasaron por varias etapas o estados mediante los cuales alcanzaron la exaltación, y juntos propagaron ese orden superior de seres llamados espíritus. Al parecer, ninguno de ellos por sí solo podría engendrar nuestros cuerpos espirituales. Varios líderes de la Iglesia han testificado cómo nosotros, como sus descendientes, hemos aprendido y heredado de ellos varios atributos divinos, morales e intelectuales. El presidente Boyke Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12, 5 de junio de 1994 al 27 de enero de 2008, ha enseñado que después de este nacimiento primordial, cada uno de nosotros vivió en una existencia premortal como un hijo espiritual individual de padres celestiales, donde fuimos criados y educados. En el desarrollo de nuestro carácter, nuestra Madre Celestial fue quizás particularmente protectora. La hija de Brigham Young, la hermana Susan Young Gates, miembro de la ILMIA, Asociación de Mejoramiento Mutuo de Señoritas, la directora general y famosa activista de los derechos de las mujeres, insistió en que la formación de la individualidad del padre, Abraham, nuestra gran Madre Celestial, fue la mayor moldeadora, mayor que su genética, sus impresiones prenatales, su entorno cultural o natural, o incluso la crianza de su madre terrenal. Gates especuló que la Madre Celestial ha desempeñado un papel importante en todas nuestras vidas, cuidándonos con cuidado atento y brindándonos entrenamiento cuidadoso. La familia, una proclamación para el mundo de 1995, afirma que en los reinos eternos de arriba fuimos criados hasta la madurez premortal mediante la tutela de nuestros padres celestiales. Obviamente, estas referencias a nuestros padres celestiales muestran que los líderes de la Iglesia consideraban que la Madre Celestial era la esposa de nuestro Padre Celestial, una idea claramente explicada por el presidente George Q. Cannon, primera presidencia 10 de octubre de 1880 hasta el 25 de julio de 1887, cuando dijo: Dios es un ser casado, tiene una esposa. Nosotros somos la descendencia de él y de su esposa. El presidente Spencer W. Kimball, presidente en funciones del Quórum de los 12, del 23 de enero de 1970 al 2 de julio de 1972, enseñó que Dios hizo a la mujer a la imagen de su esposa y compañera. Otros han enseñado que la relación de la Madre Celestial con el Padre Celestial ejemplifica y ennoblece el oficio de esposa. En 1938, la Iglesia publicó una breve historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que enseñaba: la concepción teológica de una Madre Celestial, así como de un Padre, confiere dignidad a la maternidad y a la condición de esposa. El elder B. H. Roberts, primer consejo de los 70, desde el 7 de octubre de 1888 hasta el 27 de septiembre de 1933, desafió al resto del cristianismo a ofrecer una doctrina que presente una concepción de la nobleza de la mujer, de la maternidad y de la condición de esposa, colocándola al lado del Padre Divino, como lo hace nuestra doctrina de la Madre Celestial. Debemos emular la estructura familiar ejemplificada por nuestro padre y madre, porque, como enseñó la hermana Susan Young Gates, el hogar sigue el modelo de la morada celestial de nuestros padres divinos. El presidente Joseph F. Smith enseñó que es el matrimonio santificado y aprobado por Dios, sobre el cual se funda un hogar glorificado, el que bendice, hace feliz, exalta y conduce finalmente a la compañía de nuestros padres celestiales, a la vida eterna en unidad y a la prosperidad. Una persona divina. Algunas declaraciones de las autoridades de la Iglesia han llevado a la comprensión de que antes de que nuestra Madre Celestial fuera exaltada y ayudara a engendrarnos, ella alguna vez fue mortal y habitó en la tierra. El elder Orson F. Whitney, obispo desde el 14 de julio de 1878 hasta abril de 1906, explicó que
Hubo una época en que ese ser al que ahora adoramos, nuestro Padre y Madre eternos, alguna vez fueron hombre y mujer en la vida terrenal. Las pruebas que su experiencia terrenal le planteó para su alma, junto con su continuo crecimiento después de una resurrección celestial, la ayudaron a perfeccionar las cualidades de la divinidad para pasar de la feminidad a la divinidad. Varios líderes de la Iglesia han afirmado que la Madre Celestial es una persona completamente divina y han utilizado títulos reverenciales como Madre Dios, Dios Madre, Dios la Madre, Dios Nuestra Madre Eterna y Madre Eterna, para referirse a ella. El elder John A. Widtsoe, del Quórum de los 12, desde el 17 de marzo de 1921 hasta el 29 de noviembre de 1952, escribió: La gloriosa visión de la vida en el más allá recibe un calor radiante por el pensamiento de que tenemos una madre que posee los atributos de la divinidad. El elder James E. Talmage, del Quórum de los 12, desde el 8 de diciembre de 1911 hasta el 27 de julio de 1933, hizo eco de esto. Nosotros somos literalmente los hijos e hijas de padres divinos, la progenie espiritual de Dios, nuestro Padre eterno y de nuestra diosa madre. Además, el presidente Brigham Young, presidente de la Iglesia desde el 27 de diciembre de 1947 hasta el 29 de agosto de 1877, enseñó que fuimos creados a la imagen de nuestro Padre y de nuestra Madre, la imagen de nuestro Dios. Lo que indica que llamar a la Madre Celestial Dios es congruente con el relato bíblico de la creación de varón y mujer, a la imagen de Dios. La hermana Susan John Gates instó a que la Madre Divina al lado del Padre Divino tiene la igualdad de derechos, privilegios y responsabilidades. Sin embargo, es posible que al menos un líder de la Iglesia haya adoptado la postura opuesta a estas posiciones. El presidente George Buchanan advirtió que hay demasiada inclinación a deificar a nuestra Madre Celestial. Nuestro Padre Celestial debe ser el objeto de nuestra adoración. Él no aceptará ninguna adoración dividida. En la revelación de Dios, el Eterno Padre al profeta José Smith, no hubo ninguna revelación del elemento femenino como parte de la deidad, y no se transmitió ninguna idea de que dicho elemento fuera igual en poder y gloria al masculino. Por lo tanto, tenemos derecho a declarar erróneas y falsas todas las tendencias a glorificar el elemento femenino y exaltarlo como parte de la deidad, no solo a causa de la revelación del Señor en nuestros días, sino porque no tienen respaldo en las Escrituras, y cualquier intento de darles tal interpretación a la palabra de Dios es falso y erróneo. El presidente Cannon se refiere a la falta de evidencia bíblica y revelación contemporánea como razones para negar la inclusión de la Madre Celestial en la deidad y para dudar, pero sin llegar al extremo de negar, que su divinidad esté a la par con la masculinidad, y condena el uso de las Escrituras como prueba implícita de la divinidad de la Madre Celestial. Pero los líderes de la Iglesia, incluido Cannon en otros artículos, utilizaron las Escrituras que se referían a los hijos de Dios, la imagen femenina de Dios, la paternidad espiritual y las reinas en el cielo como testimonio de una Madre Celestial. En referencia a las Escrituras que afirman que el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios, Orson F. Whitney, del Quórum de los 12 desde el 9 de abril de 1906 hasta el 16 de mayo de 1931, preguntó: ¿esto sino un reconocimiento virtual del principio femenino así como del principio masculino de la deidad? Además, el presidente Roger Clauson, del Quórum de los 12 desde el 10 de octubre de 1989 hasta el 21 de junio de 1943, no estuvo de acuerdo en que el deificar a nuestra Madre Celestial supusiera el riesgo de una adoración dividida. Instó: adorar a nuestra Madre Eterna no quita nada a nuestra adoración al Padre Eterno, así como tampoco disminuye el amor que sentimos por nuestro Padre terrenal el incluir a nuestra Madre terrenal en nuestro afecto. Más bien, honramos a la mujer cuando reconocemos la divinidad en su prototipo eterno. La doctrina de una Madre Celestial parece estar en tensión con la herencia trinitaria enseñada por la Iglesia. El hecho de enfatizar demasiado la Trinidad o la deidad, mientras se le resta importancia a la Madre Celestial, plantea interrogantes sobre la igualdad de los hombres y las mujeres
deificados y sobre la naturaleza e importancia del matrimonio. Por otra parte, enfatizar demasiado a la Madre Celestial rompe con la comprensión cristiana tradicional, e incluso con la de la Iglesia de Jesucristo, de la Trinidad, pero resalta la propia proclamación de la Iglesia de que la unidad social más importante en la eternidad es la familia. No es tarea fácil entender cómo estas dos relaciones sociales, la Trinidad y la familia eterna, pueden entenderse mejor juntas. Por un lado, dadas las premisas santo de los últimos días tradicionales, una Madre Celestial interactúa con la Trinidad en un sentido cierto e irresoluble. Como no puede haber hijos espirituales sin ella, presumiblemente no habría hijo sin ella y tal vez sin Espíritu Santo. No hay Madre Celestial, tal vez no hay Trinidad. No debería sorprender, entonces, que la mayoría de los líderes de la Iglesia no pudieran entender cómo el Padre o la Madre podían ser divinos solos. Para que cualquiera de los dos sea completamente Dios, cada uno debe tener un compañero con quien compartir el poder de vidas eternas. Como le declaró el elder Erastus Snow, del Quórum de los 12, desde el 12 de febrero de 1849 hasta el 27 de mayo de 1888. ¿Qué? Dice uno. ¿Quieres decir que debemos entender que la deidad está compuesta de hombre y mujer? Por supuesto que sí. Si creo en algo que Dios ha dicho alguna vez sobre sí mismo, debo creer que la deidad está compuesta de hombre y mujer. No puede haber Dios excepto si está compuesto del hombre y la mujer unidos. Y no hay en todas las eternidades que existen, ni habrá jamás, un Dios de ninguna otra manera. Nunca podremos tener la esperanza de alcanzar el poder eterno y la deidad sobre ningún otro principio. Esta deidad está compuesta de dos partes, masculina y femenina. Estos sentimientos fueron reafirmados posteriormente por el presidente Hugh B. Brown, del Quórum de los 12, desde el 10 de abril de 1958 hasta el 12 de diciembre de 1975. Por los élderes James E. Talmach, Melvin J. Ballard, del Quórum de los 12 desde el 7 de enero de 1919 hasta el 30 de julio de 1939, y por Bruce R. McConkie, primer Consejo de los 70 desde el 6 de octubre de 1946 hasta el 12 de octubre de 1972. Dada la opinión popular contemporánea de los miembros de la Iglesia de que la forma más elevada de adoración es emular el carácter, la adoración al Padre es también, indirectamente, adoración a la Madre, ya que ambos tienen un carácter moral igualmente perfecto. Tal vez parte del desacuerdo entre los pensadores santos de los últimos días es que la mayoría no ha explicado claramente lo que quieren decir con divinidad y, en consecuencia, no están seguros de lo que significa atribuir este atributo a la Madre Celestial. Nadie niega su carácter omnibenevolente, ni su inteligencia divina, por lo que la preocupación parece centrarse en su autoridad cósmica o en su condición de objeto de adoración. Obviamente, definir la divinidad exige mayor atención, pero no sugerimos ninguna solución, pues no es nuestro ámbito ni está dentro del alcance de este artículo. Co-creadora con el Padre. Independientemente de la naturaleza exacta de su divinidad, algunas autoridades han descrito que la Madre Celestial participó activamente en el proceso de la creación. En su discurso de la Conferencia General Semestral de 1876, Brigham Young incluyó a las Madres Eternas y a las Hijas Eternas, como seres que después de la resurrección estarán preparadas para formar la tierra como la nuestra y poblarla de la misma manera en que fuimos creados por nuestros padres celestiales. Las mujeres del mormonismo, escrito por el crítico y dramaturgo Edward Tulich y editado por la hermana Eliza R. Snow, afirma que la Madre Eterna es la socia del Padre en la creación de los mundos. Un artículo en el Deseret News, presumiblemente escrito por el presidente Charles W. Penrose, editor del Deseret News, más tarde ordenado apóstol el 7 de julio de 1904, argumentó que hay una Madre Celestial y citó el género femenino del Espíritu Divino en la mañana de la creación que se movió sobre la faz de las aguas como evidencia. El elder Milton R. Hunter, primer consejo de los 70, desde el 6 de abril de 1945 hasta el 27 de junio de 1975, enseñó que la exaltación
y las vidas sin fin que comparten las mujeres y los hombres celestiales incluyen el poder de crear u organizar mundos mortales. El elder Jeffrey R. Holland, primer quórum de los 70, desde el 1 de abril de 1989 hasta el 23 de junio de 1994, y su esposa, Patricia, han enseñado que nuestra madre y nuestro padre participan en el proceso continuo de crear todo lo que nos rodea, y lo están haciendo con amor, cuidado y maestría. Coautora del Plan de Salvación. Además de su participación en la creación, la Madre Celestial ayudó al Padre a dirigir el Plan de Salvación. El elder M. Russell Ballard, quórum de los 12 desde el 6 de octubre de 1985 hasta el 12 de noviembre de 2023, enseñó que somos parte de un plan divino diseñado por padres celestiales que nos aman. El Manual Principios del Evangelio de 1978 de la Iglesia agrega: nuestros padres celestiales nos proporcionaron un hogar celestial más glorioso y hermoso que cualquier otro lugar de la tierra. Allí éramos felices. Sin embargo, ellos sabían que no podríamos progresar más allá de cierto punto a menos que los abandonáramos por un tiempo. Querían que desarrolláramos las cualidades divinas que ellos poseen. Para ello, necesitábamos abandonar nuestro hogar celestial para ser probados y adquirir experiencia. Mientras servía como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, la hermana Chieko Okazaki, del 31 de marzo de 1990 al 5 de abril de 1997, señaló que al final de este proceso, nuestros padres celestiales tendrán hijos e hijas que serán sus iguales, sus amigos y sus colegas. Según el elder Theodore M. Burton, primer quórum de los 70, desde el 1 de octubre de 1976 hasta el 30 de septiembre de 1989. Esta es su meta, su obra y su gloria. El elder Milton R. Hunter explicó la manera en que nuestros padres celestiales aprendieron a diseñar un plan para nuestro progreso. Donde quiera que haya habido inteligencia, han existido principios fundamentales que constituyen las leyes de la verdad eterna. Nuestros padres celestiales han aplicado en sus vidas a través de eones de tiempo un número incalculable de estas leyes eternas. A medida que aprendieron estas verdades y cómo ponerlas en práctica, estas leyes se sometieron a Elohim. El Manual Principios del Evangelio de 1978 continúa afirmando que como el Hijo amado, Cristo fue elegido para ser nuestro Salvador cuando todos asistimos al gran concilio con nuestros padres celestiales. Este debe haber sido un momento de emociones encontradas para la pareja divina, cuando, como señaló la hermana Chieko Okazaki, con mayor amor, mezclado con orgullo y dolor, ellos aceptaron la oferta voluntaria de Jesucristo. Según el elder Jeffrey R. Holland, quórum de los 12, desde el 23 de junio de 1994 hasta el presente, cada uno de nosotros también eligió soportar las dificultades que se presentarían en la vida terrenal, porque deseábamos tener la oportunidad de llegar a ser como nuestros padres celestiales. Lula L. Green Richards, Junta General de la Asociación de la Primaria, escribió que la Madre Celestial sonrió a sus hijos justos cuando votaron para defender la voluntad del Consejo en el cielo y eligieron venir a la tierra. El elder Mark E. Peterson, quórum de los 12, desde el 20 de abril de 1944 hasta el 11 de enero de 1984, explicó que una vez que se completó el Consejo y se eligió el Salvador, nuestros padres celestiales nos enviaron a la tierra para recibir más instrucción en diferentes circunstancias que las de nuestro estado premortal. El presidente Thomas S. Monson, consejero de la primera presidencia, del 12 de marzo de 1995 al 27 de enero de 2008, afirmó que esta instrucción solo podía llegar mediante la separación de nuestros padres celestiales. Algunos autores miembros de la Iglesia han dramatizado y embellecido el papel de la Madre Celestial en este proceso. La cuarta estrofa de Oh, mi Padre, de la hermana Elisa R. Snow, habla de la Madre Celestial que actúa en el papel de enviarnos a pasar por las pruebas de la vida terrenal. Ruth May Fox compuso un breve diálogo titulado La parábola de los 10 talentos, que convierte la parábola de Cristo en una historia apenas velada de hijas que abandonan la presencia de su Madre Celestial
para experimentar la mortalidad. Antes de su separación, la madre las reúne y les otorga a cada una un rasgo de carácter divino, para prepararlas para la batalla de la vida. También advierte que a su regreso les exigirá un informe de sus logros. Tanto el elder Orson F. Whitney como el presidente Harold B. Lee, quórum de los 12 desde el 10 de abril de 1941 hasta el 23 de enero de 1970, enseñaron que nuestra despedida de nuestra Madre y Padre Celestiales fue una ocasión agridulce. El presidente Lee escribió: Llegó un día, entonces, en que papá y mamá dijeron: Ahora, hijo mío, hija mía, ha llegado tu hora de partir. Este es el momento más grandioso de la historia del mundo. Este es el cumplimiento de los tiempos. Y ahora, debido a tu fidelidad, se te permite descender en este cumplimiento de los tiempos a la tierra. Supongo que cuando papá y mamá se despidieron de nosotros, puede que haya habido cierta tristeza allí, porque sabían que Satanás estaba aquí y que 1/3 de todas las huestes estaban aquí con él. Caminamos, por así decirlo, a través de una puerta abierta. La puerta se cerró detrás de nosotros. El elder John Longen, asistente del quórum de los 2 apóstoles, desde el 6 de octubre de 1951 hasta el 30 de agosto de 1969, agregó: Debe ser una ocasión muy especial en el cielo cuando nuestra Madre Celestial nos da una amorosa despedida por el momento. Tal vez, como las madres terrenales, ella piensa: son tan jóvenes y podrían olvidar las reglas y normas. Longen se imaginó que antes de separarnos les prometimos que los recordaríamos. El presidente George F. Richards, quórum de los 12, desde el 9 de abril de 1906 hasta el 8 de agosto de 1950, enseñó que nuestros padres celestiales cuentan con que nosotros los honraremos, los amaremos y los obedeceremos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento se aplica tanto a los padres terrenales como a los celestiales. Padres involucrados en nuestra mortalidad. Los líderes de la Iglesia han afirmado que la participación de la Madre Celestial no terminó por completo en la vida premortal, sino que continúa durante nuestro segundo estado. La hermana Elisa R. Snow creía en la influencia continua de la Madre Celestial y le dijo a una amiga que los santos con oración y súplica rogarían por ella ante el trono de la Gran Madre Eterna. Otros han hecho hincapié en que la Madre Celestial, junto con el Padre, vela por nosotros desde el cielo y se esfuerza por ayudarnos en nuestras pruebas. En 1963, el presidente Harold B. Lee enseñó: a veces pensamos que todo depende de nosotros, olvidando que hay seres queridos más allá de nuestra vista que están pensando en nosotros y en nuestros hijos. Olvidamos que tenemos un Padre Celestial y una Madre Celestial, que están incluso más interesados probablemente que nuestro Padre y Madre terrenal, y que las influencias del más allá están trabajando constantemente para tratar de ayudarnos cuando hacemos todo lo que podemos. Después de mencionar la preocupación de nuestra Madre Celestial por nosotros, el presidente Lee citó la historia de William Dudley, quien recordó un día en su oficina que tomó un paquete de cigarrillos de su escritorio. Cuando estaba a punto de encender uno de ellos, él oyó una voz tan gentil como la que cualquier madre preocupada podría advertir a su hijo descuidado. «Oh, Bill, deja de fumar». Pilley cumplió rápidamente y arrojó los cigarrillos a la basura. La hermana Okazaki ha escrito que nuestros padres celestiales son cosufrientes con nosotros en nuestras pruebas mortales. El elder M. Russell Ballard, quórum de los 12, desde el 6 de octubre de 1985 hasta el 12 de noviembre del 2023, también enseñó que el amor y la preocupación de nuestros padres celestiales por nosotros continúan hasta este mismo momento. Y la primera presidencia, bajo el presidente Spencer W. Kimball, presidente de la Iglesia desde el 30 de diciembre de 1973 hasta el 5 de noviembre de 1985, afirmó que este amor y preocupación nunca terminan. De manera similar, el elder Jeffrey R. Holland, presidente de BYU de mayo de 1980 al 1 de abril de 1989, ha escrito lo importantes que son sus propios hijos para él y su esposa. Y sin embargo, pregunta que si ellos como padres pueden amar tanto y esforzarse tanto, ¿qué dice eso de un amor más piadoso que difiere del nuestro como las estrellas difieren del sol?
En un día particularmente difícil, ¿cuánto pagarían los habitantes de este mundo por saber que los padres celestiales están extendiéndose a través de esos mismos arroyos, montañas y desiertos, ansiosos de abrazarlos? La hermana Okazaki explicó que cuando nuestro amor creciente y nuestra gozosa gratitud se encuentran con la lluvia de misericordia y el amor del Salvador y de nuestros padres celestiales, en ese contacto está el resplandor puro y la luz brillante de la gloria. Otros afirman que, aunque nos encontramos lejos del hogar celestial de nuestros padres, no estamos completamente separados de ellos. El elder John A. Winslow dijo a los miembros de la iglesia que las promesas que se nos hacen en el templo nos ayudarán a comprender la cercanía de nuestros padres celestiales. Una vida recta nos acerca a ellos y a sus influencias orientadoras, pero como escribió Milton R. Hunter, el pecado y la ignorancia nos alejan aún más. A lo largo de esta travesía terrenal, nuestros padres celestiales son ejemplos de la naturaleza divina. En un discurso reciente pronunciado en la Facultad de Derecho de Harvard sobre las premisas fundamentales de nuestra fe, el elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12, desde el 7 de abril de 1984 hasta el presente, afirmó que nuestra teología enseña que nuestra mayor aspiración es llegar a ser como nuestros padres celestiales. Tanto los hombres como las mujeres deben procurar y desarrollar los rasgos divinos ejemplificados, tanto por el Padre como por la Madre. A pesar de esta enseñanza de que la Madre Celestial es un ejemplo en nuestra vida terrenal, debemos tener presente el consejo que dio el presidente Gordon B. Hinckley. Considero inapropiado que alguien en la iglesia ore a nuestra Madre Celestial. Madre Celestial en el más allá. Muchos creen que después de terminar nuestra probación terrenal, cada uno de nosotros regresará a la presencia de nuestros padres celestiales. Este regreso a casa ha sido un tema de reflexión para muchos miembros de la iglesia. La cuarta estrofa de Oh, What Sons of the Heart de Joseph L. Townsend describe la alegre reunión que nos espera. Oh, qué canciones emplearemos. Oh, qué bienvenida escucharemos, mientras nuestros transportes de amor sean completos, mientras el corazón se llene de alegría en los brazos más queridos, cuando nos encontremos con nuestros padres celestiales. El elder Neil Maxwell, primer quórum de los 70, desde el 1 de octubre de 1976 hasta el 23 de julio de 1981, reflexionó que un regreso a casa tan majestuoso no podría ser posible sin los preparativos anticipados de una Madre Celestial. Para el elder Orson Pratt, quórum de los 12, desde el 26 de abril de 1835 hasta el 20 de agosto de 1842 y 20 de enero de 1843 hasta el 3 de octubre de 1881, y el presidente George Buchanan, esta reunión incluiría recordar vívidamente nuestra vida anterior con ellos. Otros líderes han enfatizado que solo los puros de corazón que obedecen en el Evangelio regresarán a residir permanentemente en su presencia. Como Ruth May Fox lo imaginó en su relato, la Madre Celestial nos pedirá un informe de nuestros logros. Matilda E. Teasley escribió: Ustedes regresarán a casa, a donde está nuestro Padre y nuestra Madre, para darles cuenta de sus labores. Esta rendición de cuentas incluye nuestra forma de ser padres. En la Conferencia General de abril de 1909, el elder James G. Duffin, que anteriormente sirvió como presidente de las misiones de los estados del suroeste y central de 1900 a 1904 y de 1904 a 1906 respectivamente, declaró: Nosotros, como padres, damos cuenta a nuestro Padre y a nuestra Madre Celestial de la manera en que nos hemos comportado con las preciosas almas que se nos han confiado. Charles Lowell Walker registró como los élderes Heber J. Grant, quórum de los 12, desde el 16 de octubre de 1882 hasta el 23 de noviembre de 1918, y Anthony W. Evans, quien más tarde sirvió en la primera presidencia desde el 10 de marzo de 1921 hasta el 23 de septiembre de 1934, enseñaron que los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos los primeros principios del Evangelio antes de que lleguen a la edad de responsabilidad. De lo contrario, se encontrarán en condenación ante nuestros padres celestiales.
Algunos dicen que para los santos justos, la reunión celestial marcará una nueva etapa en su relación con sus padres. El elder Orson F. Whitney creía que el conocimiento de regresar a ellos y reanudar las relaciones de la vida anterior vencía el aguijón de la muerte. El presidente Spencer W. Kimball supuso que nuestra renovada relación con nuestra Madre Celestial tendría una influencia inmensa. Razonó. Sabiendo cuán profundamente nuestras madres mortales nos han formado aquí, suponemos que su influencia en nosotros como individuos será menor si vivimos de manera tal que podamos regresar al cielo. Por tanto, el apoyo amoroso y el ejemplo tanto del Padre como de la Madre nos guiarán en las eternidades. Conclusión. En este artículo hemos demostrado brevemente que, históricamente, ha habido un debate y una elaboración sustanciales sobre los papeles y la divinidad de nuestra Madre Celestial. Nuestra investigación reúne pruebas en contra de algunas afirmaciones de que las autoridades generales y otros líderes de la Iglesia han limitado el papel de la Madre Celestial a la reproducción. También refuta la sospecha de que las autoridades generales hayan defendido una posición de silencio sagrado total sobre ella. Así como los santos de los últimos días deben ser profundamente reverentes al hablar sobre cualquier tema sagrado, los líderes de la Iglesia pueden advertir a una persona que sea respetuosa y evite enseñar puntos de vista no ortodoxos sobre la Madre Celestial. Al mismo tiempo, no hemos encontrado ningún registro público de una autoridad general que nos haya aconsejado que guardemos silencio sobre nuestra Madre Celestial. De hecho, como hemos demostrado ampliamente, muchas autoridades generales han enseñado abiertamente sobre ella. Aunque algunos han afirmado que el papel de la Madre Celestial ha sido marginado o trivializado, creemos que los datos históricos proporcionan una visión muy elevada de la Madre Celestial. La Madre Celestial, retratada en las enseñanzas que hemos examinado, es una procreadora y madre, una persona divina, una co-creadora, una coformuladora del plan de salvación, y está involucrada en esta vida y en la venidera. Sin duda, la consideración de estos puntos refuerza varias doctrinas de la Iglesia de Jesucristo incuestionablemente importantes: la encarnación divina, las familias eternas, la relacionalidad divina, deificación de la mujer, la naturaleza eterna y el valor del género, y el linaje compartido de dioses y humanos. Lejos de degradar tanto la feminidad celestial como la feminidad terrenal, creemos que estas enseñanzas exaltan a ambas. En reconocimiento de esto, no podemos pensar en una conclusión más apropiada que las palabras pronunciadas por el elder Glenn L. Pace, primer quórum de los 70, desde el 3 de octubre de 1992 hasta el 2 de octubre de 2010, en un devocional de BYU en 2010. Hermanos, testifico que cuando estén delante de sus padres celestiales, en esas cortes reales en lo alto, y miren sus ojos, y contemplen su semblante, cualquier pregunta que hayan tenido sobre el papel de la mujer en el reino se evaporará en el rico aire celestial, porque en ese momento verán directamente frente a ustedes su naturaleza divina y su destino.